La puerta del consultorio se cerró con un chasquido seco que me heló la sangre. Lucía. Siéntate, dijo Isabel con voz calmada. Demasiado calmada. Como si estuviera conteniendo una tormenta. No pude. Me quedé de pie. Temblando. Mientras sus ojos oscuros me atravesaban como nunca antes. Nunca olvidaré el día que entré por primera vez en aquel despacho en la calle San Lesmes. A 2 pasos de la Catedral de Burgos. Era octubre. El viento cortante del norte bajaba por el Arlanzón y yo llevaba dentro un frío más profundo que ningún abrigo podía aliviar. Tenía 32 años. Estaba casada con Javier desde hacía 8. Teníamos una hija de 6 llamada Alba. Y nadie, ni siquiera yo misma, sabía que me estaba ahogando. Encontré a Isabel por recomendación de una amiga médico. Es la mejor psicóloga de Burgos. Me dijo. Y discreta. Necesitaba discreción. Necesitaba mentir. En la primera sesión le conté una verdad a medias, que sufría ansiedad. Que mi matrimonio estaba en crisis. Que no sabía quién era. Omití lo esencial. Omití que cada noche, cuando Javier dormía a mi lado, yo cerraba los ojos y veía rostros de mujeres. Omití que me despertaba con el corazón acelerado después de soñar con labios que no eran los de mi marido. Omití que llevaba años mintiéndome a mí misma. A él. A mi hija. A Dios y a todo Burgos. Isabel escuchaba sin juzgar. Tomaba notas con letra pequeña y elegante. A veces alzaba la vista y sus ojos, tan oscuros, tan serenos, se detenían un segundo de más en los míos. Yo bajaba la mirada. Avergonzada. Como si ella pudiera leer lo que yo me esforzaba tanto en esconder. Las sesiones se convirtieron en el único lugar donde respiraba. Cada jueves a las 6 de la tarde cruzaba la plaza de Santa María. Pasaba bajo las agujas de la catedral y subía las escaleras del viejo edificio hasta su consulta. Allí, poco a poco, empecé a soltar lastre. Le hablé de mi infancia en un pueblo cerca de Lerma. De una madre devota que me enseñó que el amor solo podía ser de una forma. De un padre ausente. De la presión de ser la hija perfecta. Le hablé de Javier. De cómo lo quise al principio. De cómo aún lo quería pero no como él merecía. Nunca le dije que estaba enamorándome de ella. Al principio fue solo admiración. Isabel tenía 38 años. Era divorciada. Sin hijos. Vivía sola en un piso cerca del Espolón. Llevaba el pelo corto. Negro azabache. Y siempre ropa sobria pero elegante. Hablaba despacio. Con ese acento castellano puro que hace que cada palabra pese. Me hacía preguntas que nadie me había hecho nunca. ¿Qué deseas tú, Lucía? No lo que se espera de ti. Tú. Una tarde de noviembre. Después de una sesión especialmente dura en la que lloré hasta quedarme sin voz. Me acompañó hasta la puerta. Su mano rozó mi brazo al ayudarme con el abrigo. Sentí un calor que me recorrió entera. Me fui a casa temblando. No de frío. Las semanas siguientes fueron un infierno dulce. Cada vez que la veía, mi cuerpo respondía antes que mi cabeza. Me sorprendía mirándole las manos mientras escribía. La línea del cuello cuando se inclinaba. La forma en que se mordía el labio inferior al pensar. Me repetía que era solo gratitud. Que era normal idealizar a la terapeuta. Pero sabía que mentía.
Una noche. Después de una discusión fuerte con Javier, él había encontrado mensajes míos con una antigua compañera de universidad y me acusó de cosas raras. Llegué a la consulta destrozada. Isabel me dejó llorar en silencio un buen rato. Luego se levantó. Se sentó a mi lado en el sofá y me tomó la mano. Lucía, dijo suavemente, no puedes seguir castigándote por ser quien eres. En ese momento la miré de verdad. Y ella me miró a mí. El tiempo se detuvo. Sentí que si no la besaba en ese instante, me moriría. Pero no lo hice. Me levanté. Murmuré una excusa y salí corriendo. A la semana siguiente no acudí a la cita. Le mandé un mensaje diciendo que estaba enferma. Mentira. Estaba aterrorizada. 3 días después. Isabel me escribió. Solo 4 palabras, ¿estás bien? ¿Me preocupas? Respondí que sí. Que necesitaba tiempo. Ella contestó, cuando estés lista. Aquí estaré. No pude resistir más de una semana. Volví. Aquella sesión fue distinta. No me senté en el sillón habitual. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando la catedral iluminada. Isabel esperó en silencio. Tengo miedo. Dije al fin. Lo sé. Respondió ella. Me giré. Estaba más cerca de lo normal. Olía a jazmín y a lluvia. Miedo de lo que siento cuando estoy contigo. Confesé con voz apenas audible. Ella no dijo nada. Solo dio un paso hacia mí. Luego otro. Hasta que estuvimos a un suspiro de distancia. Yo también tengo miedo. Murmuró. Y entonces me besó. Fue un beso lento. Cuidadoso. Como si ambos tuviéramos miedo de romper algo frágil. Sus labios eran suaves. Cálidos. Sentí que todo mi cuerpo se deshacía. La abracé con desesperación. Como si ella fuera el único ancla en un mar que me tragaba desde hacía años. Cuando nos separamos, los dos temblábamos. Esto no debería pasar, dijo ella. Pero su voz no sonaba convencida. Lo sé, respondí. Y la besé otra vez. A partir de esa noche, todo cambió. Seguimos con las sesiones. Pero ya no eran terapia. Eran excusas para vernos. Después cerrábamos la puerta con llave y nos besábamos como adolescentes. Con prisa y con culpa. Algunas veces íbamos a su piso. Un lugar pequeño y lleno de libros cerca del Paseo del Espolón. Allí hacíamos el amor con ternura infinita. Como si cada caricia pudiera borrar años de silencio. Yo seguía viviendo con Javier y con Alba. Seguía mintiendo. Llegaba a casa. Preparaba la cena. Ayudaba con los deberes. Sonreía cuando mi marido me besaba en la frente. Y por dentro me partía en dos. Isabel me pedía que fuera sincera con él. No puedes vivir 2 vidas para siempre. Lucía. Yo prometía que lo haría. Pero posponía. Tenía miedo de perder a mi hija. Tenía miedo del que dirán en Burgos. Esa ciudad pequeña donde todos se conocen y las lenguas son afiladas. Tenía miedo de mi madre. De la iglesia. De mí misma.
Una tarde de febrero. Todo empezó a derrumbarse. Javier encontró una nota que se me había caído del bolso. Era una dirección escrita con la letra de Isabel y una hora. Me enfrentó esa misma noche. ¿Quién es ella?, preguntó con voz temblorosa. Le dije que era mi terapeuta. Que solo hablábamos. Mentí otra vez. Él no me creyó del todo. Pero no insistió. Sin embargo, desde entonces empezó a vigilarme. Revisaba mi teléfono cuando dormía. Preguntaba dónde había estado. Yo me volví más cuidadosa. Pero también más temeraria. Necesitaba a Isabel como al aire. Cada vez que estábamos juntas, sentía que era real por primera vez en mi vida. Una noche, después de hacer el amor en su piso, Isabel me acariciaba el pelo y me dijo: «Te quiero, Lucía. Te quiero de verdad». Yo lloré. Porque también la quería. Porque era la primera vez que alguien me veía entera y me quería igual. Pero no le dije que aún dormía cada noche junto a otro hombre. La primavera llegó temprano aquel año. Los almendros florecieron en las afueras de Burgos y yo sentía que algo dentro de mí también quería florecer. Pero seguía encadenado. Isabel empezó a presionar más. «Necesito saber que esto va en serio», me dijo una tarde mientras paseábamos por el parque del castillo. Lejos de miradas conocidas. «No puedo ser tu secreto para siempre». Le prometí que hablaría con Javier antes del verano. Ella me creyó. O quiso creerme. Pero no lo hice. En mayo, Alba tuvo una actuación en el colegio. Javier y yo fuimos juntos. Como la familia perfecta. Sentada en el auditorio, viendo a mi hija bailar, sentí una punzada tan fuerte que casi me dobló. Miré a Javier, que aplaudía orgulloso. Y me odié. Esa misma noche discutimos. Él volvió a sacar el tema de los mensajes. De mis salidas. De mi distancia. Me acusó de tener un amante. Yo lo negué. Grité. Lloré. Al final, exhausta, le dije que necesitaba espacio. Que me iría unos días a casa de mi madre en Lerma. Mentira otra vez. Me fui al piso de Isabel. Pasamos 3 días juntas. 3 días de felicidad absoluta. Como si el mundo exterior no existiera. Cocíamos juntas. Leíamos en el sofá. Hacíamos el amor por las mañanas con la luz entrando por las persianas. Isabel me miraba como si yo fuera lo más valioso que había tenido nunca. El tercer día, mientras desayunábamos, sonó el teléfono de Isabel. Era una llamada del trabajo. Contestó y su rostro cambió. Cuando colgó, me miró con una expresión que nunca le había visto. «Lucía», dijo con voz helada. «¿Por qué Javier me acaba de llamar al despacho preguntando por su esposa?» El mundo se detuvo. Javier había encontrado una factura del psicólogo a nombre de Isabel. Había atado cabos. Había llamado a la consulta fingiendo ser un posible paciente y preguntó si yo seguía en tratamiento. La recepcionista, sin saber, confirmó que sí. Isabel colgó y me miró. «Dime que no es verdad», dijo. «Dime que no llevas meses mintiéndome sobre estar casada».
No pude hablar. Solo lloré. Ella se levantó. Se alejó de mí como si quemara. ¿Todo este tiempo has estado casada? ¿Has estado viviendo con él mientras dormías conmigo? Asentí. Rota. Dios santo. Lucía. Su voz se quebró. Soy tu terapeuta. Esto ya era éticamente imposible, pero ¿casada? ¿Con un hombre que ni siquiera sabe que existo? Intenté acercarme. Ella retrocedió. No me toques. No después de esto. Me pidió que me fuera. Recogí mis cosas en silencio. Entre lágrimas. Antes de salir. Le dije. Te quiero. Es la única verdad que te he dicho. Ella no respondió. Los días siguientes fueron un infierno. Javier me enfrentó cuando volví a casa. Me gritó. Lloró. Me suplicó que lo intentáramos por Alba. Yo no podía mirarlo a los ojos. Isabel no contestaba mis llamadas ni mis mensajes. Canceló las siguientes citas. Cambió el horario de consulta para que no coincidiera conmigo si aparecía. Intenté escribirle cartas. Cartas largas donde le contaba todo, cómo me enamoré de ella desde la primera sesión. Cómo cada mentira era un intento desesperado de no perderla. Cómo me aterrorizaba la idea de destruir mi familia, pero más aún la de vivir sin ella. No respondió. Una tarde de junio. Incapaz de soportarlo más. Fui a su consulta sin cita. La recepcionista me dijo que Isabel no recibía a nadie sin hora. Insistí. Al final. Isabel salió al pasillo. Me miró como si fuera una extraña. ¿Qué quieres? Lucía. Hablar. Solo 5 minutos. Me dejó pasar. Pero se quedó de pie. Con los brazos cruzados. Le conté que había pedido el divorcio. Que Javier se había ido a casa de su hermano con Alba unos días para pensar. Que estaba dispuesta a asumir las consecuencias. El juicio de la ciudad. La distancia de mi madre. Todo. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé. Dijo. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Me mentiste en lo más básico. Me hiciste creer que éramos dos mujeres libres que se eligieron. Y yo rompí todas mis reglas profesionales por ti. Le supliqué perdón. Le dije que entendía si no quería volver a verme nunca. Pero que necesitaba que supiera que mi amor era real. Se quedó callada un largo rato. Necesito tiempo. Dijo al fin. Salí de allí destrozada. Pero con una mínima chispa de esperanza. El verano pasó lento y doloroso. Javier y yo iniciamos los trámites de separación. Alba pasaba semanas alternas conmigo y con él. Mi madre dejó de hablarme cuando se enteró. En el colegio donde daba clases. Los rumores corrían. Burgos es pequeño. No vi a Isabel en meses. En octubre. Exactamente un año después de nuestra primera sesión. Llovía fuerte en Burgos. Yo caminaba por la plaza de Santa María. Bajo un paraguas negro. Cuando la vi. Isabel salía de la catedral. Llevaba un abrigo largo y el pelo un poco más largo que antes. Se detuvo al verme. Nos miramos desde la distancia. La lluvia caía entre nosotras. Di un paso. Luego otro.
hasta llegar frente a ella. Hola, dije con voz temblorosa. Hola, respondió ella. Nos quedamos en silencio un momento eterno. He pensado mucho, dijo al fin. He hablado con mi supervisora. He leído tus cartas una y otra vez. Y he entendido que el miedo puede hacer cosas terribles a las personas. Tragué saliva. Yo también he aprendido. Continué. He aprendido a ser valiente. Aunque tarde. He perdido mucho. Pero he ganado ser yo misma. Ella asintió lentamente. No te prometo que sea fácil, dijo. La confianza rota tarda en sanar. Pero te echo de menos. Te echo tanto que duele. Las lágrimas me cayeron mezcladas con la lluvia. Yo también, susurré. Entonces dio un paso hacia mí. Y otro. Hasta que sus brazos me rodearon. Nos abrazamos bajo la lluvia. Frente a la catedral que había visto nacer y romperse nuestro amor. Sentí su calor traspasar los abrigos. Su corazón latiendo contra el mío. Volvamos a empezar, murmuró contra mi pelo. Despacio. Sin mentiras. Sin secretos. Asentí. Incapaz de hablar. Nos besamos allí mismo. Con la lluvia empapándonos. Con los turistas mirándonos de reojo. Con Burgos entero como testigo. No fue un final feliz de cuento. Fue un comienzo difícil. Lleno de terapia, esta vez con otra profesional. De conversaciones dolorosas. De noches en que Isabel dudaba y yo tenía que demostrar con hechos lo que antes fallé con palabras. Pero fue real. Hoy. 2 años después. Vivimos juntas en un piso pequeño cerca del río. Alba viene los fines de semana y poco a poco ha aprendido a querer a Isabel. Mi madre aún no me habla. Pero mi hermano sí. Y yo por fin respiro. A veces. Cuando paseamos por el espolón y veo la catedral al fondo. Recuerdo aquella tarde bajo la lluvia. Recuerdo que mentí a mi terapeuta. Y recuerdo que, a pesar de todo, sus ojos siguieron leyendo mi alma hasta encontrar el camino de vuelta. Porque el amor, el de verdad, no borra las heridas. Las atraviesa. Y sigue adelante.